Buenas noches, estimados amigos. Estamos a 19 de marzo del año 2023. Son las 3:24 de la madrugada y vamos a analizar una película que fue rodada en el año 2001, que su título es El pianista, año 2001, dirigida por Roman Polanski y protagonizada con Andrew Brody como actor principal. La película es una adaptación de las memorias del músico polaco de origen judío Władysław Szpilman sobre cómo sobrevivió al holocausto y a la ocupación de Varsovia en Polonia por la Alemania nazi en 1939. Vamos a leer una pequeña introducción. Como tenemos nosotros nuestra metodología, y una vez que terminemos la lectura, procedemos al correspondiente análisis. Bueno, como les decía, película del año 2001, ya la he visto varias veces y la sigo viendo. El pianista, con Andrew Brody. Vamos a leer un poco más aquí resumido, no tenemos que leerlo todo exactamente. Ajá, nos interesa la historia, ¿no? Władysław Szpilman, interpretado por Andrew Brody, es un pianista polaco de origen judío que trabaja en la radio de Varsovia, así es como comienza la película. Cuando da comienzo la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Estaba en la radio de Varsovia tocando el piano ahí correspondiente. Hasta que le dicen que corte porque ya se iban a retirar por los bombardeos. El 1 de septiembre de 1939 parece que había un doble frente. Primero fue la invasión nazi y después, 26 días después, vino una invasión soviética. Se estaban repartiendo Polonia. Eh, en ese momento la Unión Soviética estaba aliada con Hitler por el pacto de Ribbentrop-Molotov, dice aquí, que terminó con el ataque de Alemania. Se terminó ese pacto cuando Alemania atacó a la Unión Soviética el 22 de julio de 1941 con la Operación Barbarroja, ¿no? Ese fue el gran error de Hitler, querer acaparar más de lo que podía. En vez de consolidar los países ocupados, pero tarde o temprano el que mucho abarca poco aprieta y hubiera reventado, ¿no? Ideas expansionistas de un hombre que en verdad estaba desquiciado, ¿no? Seguimos leyendo. En la película, después que la estación de radio donde estaba trabajando Spielman es bombardeada, él llega a su casa donde se entera de que tanto Inglaterra como Francia le han declarado la guerra a Alemania. Ellos creían en ese momento que la guerra se acabaría pronto. Él y su familia se estaban alegrando por la noticia y celebran con una gran cena. Pero meses después, las condiciones de vida para los judíos en Polonia se han deteriorado rápidamente y se han reducido sus derechos. Lamentablemente, los judíos en Polonia tienen limitada la cantidad de dinero por familia y tienen que llevar unos brazaletes con la estrella de David eh, para ser identificados. A finales de 1940 son obligados a trasladarse al gueto de Varsovia. Fueron concentrados ahí. Ahí se enfrentan al hambre, a las persecuciones y humillaciones que los nazis llevan a cabo. Además del miedo a la muerte y a las torturas que siempre están presentes.
Después de un tiempo, los judíos son reunidos y deportados al campo de exterminio de Treblinka. O sea, se decidieron ya a la liquidación, al exterminio de los judíos del gueto judío de Varsovia, ¿no? En el último minuto, Vladislao Spilman es salvado de ese horrible destino por un hombre, un policía del gueto judío que se llamaba Isaac Heller, que lo saca de la fila que lo llevaban a los trenes, a pesar de que su familia ya era condenada y lo iban a subir a los trenes para los campos de exterminio. Lo salvan en el último minuto y lo sacan. Es Spillman y vienen y lo empujan y él cuando él grita padre y cosas así, ¿qué te pasa Spillman? Te acaba de salvar la vida. Era un antiguo amigo de la familia y le decía no corras, después me acuerdo yo que decía. Separado de su familiar y sus seres queridos, Spillman sobrevive primero en el gueto como esclavo obrero de unidades de reconstrucción alemanas, aunque él no podía, me acuerdo yo, con los ladrillos, con las latas de cemento, él no podía ser un esclavo ahí, no tenía las condiciones físicas, ¿no? De lo que era un artista. Y posteriormente escondido luego él es escondido en el exterior del gueto, confiando en la ayuda de amigos que no son judíos y que todavía le recordaban, entre los que se encontraban Janina, una cantante, y Andrés, un actor esposo de Janina, un matrimonio, y miembro de la resistencia Marek, dice aquí. Miembro de también de la resistencia Dorota, una antigua admiradora, y su esposa Michael y Alex Salas, antiguo técnico de la radio de Varsovia y miembro de la resistencia. Lo escondieron, pues. Todo esto lo voy a intentar colocar o por lo menos el link, ¿no? En la descripción de este video. Eh, Mientras se mantiene escondido, presencia los muchos errores por la ventana cometidos por los nazis, como las palizas, incendios, matanzas indiscriminadas, los fusilamientos. Asimismo, atestigua el levantamiento del gueto de Varsovia de los judíos en 1943 tras una desesperada resistencia. El ejército alemán entra por la fuerza al gueto y elimina casi todos los rebeldes que quedaban. Pasado un año, la vida en Varsovia se ha deteriorado más todavía ante la proximidad del ejército rojo. La resistencia polaca organiza un levantamiento contra la ocupación alemana que es duramente reprimida. Como consecuencia, la ciudad queda virtualmente deshabitada y en más de una ocasión Spillman está al borde de la muerte debido a las enfermedades y a la desnutrición. Después de una frenética búsqueda de algo que comer, o sea, él se escapa del sitio donde él estaba confinado. A la larga los esposos no lo podían seguir atendiendo y le encargaron, mejor, perdón, le encargaron un señor que supuestamente le llevaba comida, pero se la pasaba pidiendo dinero para ayudar a Spillman y se aprovechó de la fama de Spillman y después fue desapareciendo. Creo que le llevaron hasta una botella de alcohol y como no tenía agua se la mantenía ebrio, pues. Es lo que recuerdo yo en la película. Él estaba al borde de la muerte debido a la enfermedad y la desnutrición. Él escapa de ese lugar porque él es descubierto, ¿no? O sea, él es descubierto por gente que no judía, por una mujer rubia, me acuerdo yo en la película.
gritando que hay un judío escondido, yo no sé qué, y él tiene que correr hasta que él escapa por unos muros y entra y llega a las ruinas de una ciudad abandonada. Vamos a seguir leyendo. Después de una frenética búsqueda de algo que comer por las ruinas de las casas bombardeadas y escapando de los nazis, Spielman encuentra una lata de pepinillos que no tenía ni la fuerza ni con una piedra y tratando de abrirla y no podía, ¿no? Una lata de pepinillos o gorki en conserva, pero nada para poder abrirla. Después de continuar buscando, encuentra algunas herramientas junto a la chimenea e intenta abrirla, pero entonces se da cuenta que un oficial alemán le observa y era el capitán Will Honsenfeld, que al instante se da cuenta de que Spielman es judío, lo ve escondido. Al enterarse de que había sido pianista, porque le pregunta la profesión que tenía, Honsenfeld le lleva hasta un piano y le pide que toque algo. Y en ese momento un decrépito Spielman ejecuta una desesperada pieza para salvar su vida, ¿no? De Chopin, la primera balada de la ópera 23 en sol menor, dice aquí. Ante un Honsenfeld que se compadece de él y a la vez muestra su admiración tras la interpretación, de manera que no solo no le delata, sino que le esconde en el ático del edificio, le lleva un abrelatas y comienza a llevarle comida con regularidad. Le salvó la vida el capitán Will Honsenfeld. Vamos a ver si... Ajá. Will Adelbert Honsenfeld, que lo ayudó en su juventud, profesor, fue un oficial alemán de la Wehrmacht de la Segunda Guerra Mundial que alcanzó el rango de capitán. Al final de la guerra ayudó a rescatar y esconder a los polacos, entre ellos al Spielman. Creo que terminó en un campo de concentración judío y terminó muerto en los años 50, que yo sepa. En los años 50. Y bueno, Vladislao Spielman era un pianista polaco, compositor, memorialista y superviviente judío del Holocausto. Y gracias a él y sus memorias, el libro que escribió, es que se hace la película El pianista. Vamos a seguir leyendo, porque es muy interesante. Esta película la he visto yo varias veces, en verdad, y vamos a colocar de todas maneras el link de la película y vamos a colocar el link de lo que estamos leyendo acá. Y después pasamos al correspondiente análisis. Pero vamos a seguir leyendo porque esto me tiene atrapado la historia, me tiene atrapado la historia. Seguimos. Él estaba escondido por... Ajá. Lo ayudó el capitán Will Honsenfeld y se salva Spielman, todo decrépito, toca la pieza de Chopin y vamos por ahí. Ante un Honsenfeld que se compadece de él y le empieza a llevar comida con regularidad. Semanas después, los alemanes son forzados a retirarse de Varsovia debido al avance del ejército rojo. Antes de abandonar la zona, Honsenfeld acude a despedirse de Spielman y le da su abrigo y le promete que le escuchará en la radio polaca. Una mañana Spielman se despierta y ve un camión entonando el himno nacional de Polonia, anunciando el fin de la barbarie. Corre apresuradamente a la calle, pero el abrigo que le había dado el capitán casi resulta ser fatal para Spielman cuando aparecen las tropas polacas y soviéticas, ya que lo confunden con un oficial alemán y le disparan y persiguen un edificio donde le lanzan una granada. Solo consigue que dejen de respirar tras convencerlos de que es polaco y que solo lleva el abrigo a causa del frío. Paralelamente, en un campo de concentración cercano, fíjense, el capitán Honsenfeld y otros alemanes son capturados.
Mientras está retenido, Honsfield le pide a un antiguo prisionero judío que pasaba por allí, era músico, me acuerdo yo, que contacte a Spielman para liberarle. Spielman, que ha retornado a su vida de antes tocando en la radio de Varsovia, llega al lugar demasiado tarde porque ya se lo habían llevado. Como le digo, terminó ya que todos los prisioneros de guerra han sido trasladados a destinos desconocidos. Como les digo, él murió en los años 50, el capitán Wilhelm Hossenfeld, en un campo de concentración ruso. En la escena final de la película, Spielman interpreta triunfalmente una pieza de Chopin, la polonesa, brillante en mi mayor de la ópera 22 frente a una gran audiencia en Varsovia. Ante los créditos finales se revela que Spielman falleció en el año 2000 y Hossenfeld en 1952 en un campo de prisioneros soviéticos. Tuvo una larga vida Hossenfeld, ¿no? Perdón, Spielman, perdón, porque llegó hasta el 2000, hasta el año 2000, tuvo una larga vida, pero fue un sobreviviente del holocausto. Eh, Al morir en el 2000, bueno, en el 2001 me imagino que esto fue como un homenaje a Vladislao Spielman, ¿no? Que se comenzó el rodaje el 9 de febrero del 2001 en Alemania y te habla de las escenas, ¿no? Cómo fue rodado. Esto lo van a leer ustedes también en Wikipedia, tal cual como lo estoy leyendo yo. La película tuvo una amplia aceptación por la crítica, en especial por la actuación de Andrei Brody, ¿no? Y la dirección de Polanski. Tiene una calificación del 96% en el sitio especializado, el ambiente, ¿no? Bien actuada y con buen drama. Eh, la música, la música, se puede apreciar la suite para violoncho, bueno, de Bach, cuando Honsfield le pide una interpretación a Spielman, toca la balada número 1 de la ópera 23 de Chopin. En realidad Spielman toca varias partes de la obra, puesto que su duración es total de casi 10 minutos. Durante los títulos de crédito de la película, eso lo van a leer ustedes también, de las polonesas de Chopin. Vamos a analizar nosotros ahora. Esa es como la introducción, pudiéramos nosotros decir. En verdad, conmovedor, es lo que podemos decir nosotros al respecto, conmovedor. Ok, el link de la película del Holocausto del pianista, eh, en español, dura 2 horas y 28 minutos. Ok, vamos a proceder al análisis correspondiente. Me da a entender la película del pianista que no todos los nazis que obedecían a Hitler para la época estaban locos o desquiciados. Mm, había gente sensible que amaba el arte y que tenían como un sentido de la humanidad. Todo comienza cuando, luego de que es atrapado tanto el pianista Spielman, junto con su familia,
primero es salvado por un amigo de la familia que lo reconoce por, por su arte, por su trabajo, un amigo de la familia, pues, pero también por la fama que tenía el personaje. Lo saca de la fila de la muerte, que lo llevaban a los trenes, y lo salva. Pero ver a toda la familia cómo se la llevaban para los campos de concentración, para a morir en Auschwitz, lo más seguro, ¿no? Que eso quedaba en Polonia precisamente. Bueno, fue un milagro de Dios que lo reconociera un policía del gueto y lo sacara rápidamente y le salvara la vida a riesgo de que sucediera algo a él. Los militares nazis parecieran de que al sentirse superiores, como yo les decía en el diario de Ana Frank, como yo les decía en el diario de Ana Frank, pareciera que pierden como la cabeza y como se siente como sacerdotes de cumpliendo como una misión de, de exterminar a los judíos, ya se hace como obsesivo. Los crímenes, los asesinatos. eh, Eso también se ve en la lista de Slinder de Steven Spielberg, por cierto. Ahí también se ve la brutalidad en ese tiempo de los nazis asesinando a los más débiles de una manera muy cruel y despiadada y sin razón. Pero vamos a concentrarnos en el pianista. Si es posible más adelante, si hablamos de la lista de Schindler, también lo podemos hacer. Ok, me llama poderosamente la atención, a ver, cuando estaban en el gueto en Varsovia, cómo se dividían los alimentos ante la escasez con un cuchillito. Si compraban un caramelo, lo dividían con cuchillo en partes. En- Incluso a veces se daba la crueldad de que si había en una familia un niño que estaba muy flemático, muy enfermo, de pronto no le daban la suficiente comida y al que estaba más fuerte le daban la comida porque no había suficiente. Era algo demasiado inhumano, demasiado cruel. O los mataban por hambre, o mataban la resistencia con ejecuciones y asesinatos. El holocausto contra los judíos, en verdad, fue terrible, en verdad. Terrible. Y esperemos que más nunca en la historia se den esas discriminaciones así, de ese tipo. Sin embargo, pasa. Por las diferencias culturales. Ellos creen que es diferencias de raza y genética. Pero el hecho de que algunas personas tengan la piel blanca, los ojos azules o una estatura un poco más alto, no significa que sean más habilidosos o más inteligentes, no. Lo que pasa es que según el medio ambiente y según el cruce de raza, se van formando, bueno, unos estereotipos característicos de cada región y de cada cultura. Pero hay otros que no lo creen así, o sea, y el hecho de haber comenzado una locura fascista, eh, terrible, discriminatoria, genocida en contra del pueblo judío, es algo que
no tiene perdón, en verdad, bajo ningún aspecto. Por eso es que en los juicios de Nuremberg no se podían escapar estos criminales, en verdad. No se podían escapar y el resentimiento era tanto que la única forma de acabar con ese odio terrible hacia esos personajes era hacerles lo mismo que ellos hicieron con los judíos, en verdad, exterminarlos, acabarlos con ellos. Pero nos volvemos a concentrar en el pianista, en la película. Él es descubierto en el refugio, se estaba muriendo prácticamente, no le estaban llevando comida y él escapa a una ciudad bombardeada y abandonada. Y él se esconde con una lata que él no puede abrir por la desnutrición. Y es ahí cuando es descubierto por el capitán Wilhelm Honsenfeld y le pregunta de quién es y a qué se dedicaba. Y era un momento crítico porque el filo es finísimo entre la vida y la muerte. ¿Lo entrego o lo protejo? El pianista le habló de su profesión, de su trabajo, que laboraba en la radio de Varsovia. Entonces cuando lo lleva a una casa abandonada donde había un piano, y es ahí donde le pide que toque algo. Y ante la belleza del arte, de la música que toca Spielman, el, el oficial alemán se conmueve y prefiere protegerlo en un ático, ahí mismo en las ruinas, y ahí le va llevando comida y alimentos y bebidas regularmente. Y es como le salva la vida, pues. Y primero le lleva el abrelate y después lo va regularmente. Era como su protegido, en verdad. Su protegido. Bueno, dadas las circunstancias de que ya los rusos estaban avanzando y los alemanes estaban retrocediendo, el capitán Wilhelm Honsenfeld se despide de Spielman, le lleva el último paquete de pan o de comida, pudiéramos decir, y terminan apresados en campos de concentración, pues. Los rusos eran, bueno, bastante crueles también y despiadados, tanto como sus propios invasores, ¿no? Y traían todo el odio del mundo, porque todo lo que hicieron los alemanes, todo el desastre que hicieron en la Unión Soviética, bueno, los rusos tenían que desquitarse, pues. O sea, ellos lo sentían así y no se iban a salvar. Por eso que el capitán no da tiempo de salvarlo ni abogar por él y se lo llevaron y termina muerto finalmente en 1952, según estuve leyendo. Y Spielman, bueno, recordando a los salvadores que tuvo en ese momento, bueno, varias personas lo protegieron durante toda la película. Desde el policía del gueto, después los artistas, los esposos de los artistas que tuvieron que abandonar también el sitio donde estaba escondido Spielman, que estaba prácticamente, me recuerdo yo, frente a una estación policial o una estación de nazi, y veía todas las barbarias y veía a la gente corriendo y cómo los mataban y quedaban los cadáveres en las calles. Eh, Fue terrible la escena de un hombre que en silla de rueda, como lo ven como una persona inútil, que no sirve para la esclavitud ni para ponerlo a trabajar, lo tiran por una ventana. Horrible, horrible esa escena, en verdad. Pero la película no tiene nada de fantasía, sino que demuestra
la dureza y la crueldad con que los nazis se comportaron contra sus víctimas, pues, con aquellos que fueron invadidos. Spielman se salva, bueno, porque es conocido, en verdad, es conocido y por su arte, en verdad. Y en la parte final se salva entre el filo de la muerte porque toca bueno, lo que acabamos de leer, pues de la composición de Chopin. Casi lo asesinan por tener el abrigo, dice en su memoria, porque tenía frío. Y se recupera y luego regresa a su trabajo. Aunque intentó salvar a ese capitán alemán, pero lastimosamente llegó tarde. Ve el terreno donde, en la alambrada donde estaba el capitán, pero se lo llevaron, lamentablemente se lo llevaron. No logró salvarlo a tiempo, no merecía ser salvado. Entonces, esa es la narrativa de la película, la introducción. Pero vamos a buscarle el mensaje de fondo. Como les decía al principio de esta exposición, no todos estaban locos. No todos tenían un odio terrible al pueblo judío. Habían militares y policías que tenían cierto sentido de humanidad. No todos tenían un odio terrible de matar y como ese placer que demostraban como la lista de Slinder, que salía ese capitán o ese militar, ese jefe de ese campo de concentración, que se ponía a disparar con un rifle desde un balcón a quien no trabajara. Lo hacía como deporte, ¿no? O como cuando en la lista de Schindler una ingeniera decía de que estaban haciendo mal una obra tratando de cumplir su trabajo, pero como los nazis no les gustaba el tono de voz como les hablaba la ingeniera, entonces la arrodillaron y la asesinaron de una manera muy cruel. Eso suele suceder en las invasiones, en verdad. En, prácticamente al débil abusan de sus derechos humanos, los roban, lo matan, hacen violaciones de las mujeres. Bueno, ¿para qué describirles todo el drama que conlleva eh, el infierno, pudiéramos decir, dantesco que vivieron esas personas en esa época? Y esos testigos y esos sobrevivientes que en verdad terminaron contando con libros en sus memorias lo que realmente vivieron. En el caso del diario de Ana Frank fue que nos quedó un testimonio del diario, el diario de Ana Frank día por día, por 2 años. En el caso del pianista, de Vladislao Spilman, queda el libro de sus memorias y muere en el 2000, pues tuvo una vida larga, gracias a Dios. Y él cuenta los horrores que vivió en esa época, en ese entonces lo quedó plasmado en un libro, en una obra, en un bestseller. Y luego se lleva al cine, pues. O sea, muere en el 2000 y en el 2001 ya estaban filmando con Andrés Brody. Y la lista de Slinder, bueno, sería por la cantidad de judíos que llegaron a Jerusalén, que se salvaron en esa fábrica gracias a ese empresario alemán que no estaba de acuerdo con la matanza indiscriminada y prácticamente quedó en la ruina
terminó siendo perseguido por los aliados, murió pobre y Slinder y bueno, todos sus negocios lo fracasó finalmente y terminó en la miseria, aunque los judíos insistían de que fuera a vivir a Israel. Pero lamentablemente se equivocó, porque él hubiera sido protegido por toda esa familia y hubiera vivido bien, pero se equivocó lamentablemente y se quedó en Europa y terminó muerto allá en la miseria. ¿Qué quiero decir con esto? Que el encantamiento de esos líderes, como Hitler, que, que se creían superiores, que sí, la Alemania de ese entonces sí, vivían como un paraíso durante la guerra, mientras no eran tocados, mientras no, los aliados no llegasen. Ellos tenían como una cierta economía bastante fuerte, habían salido de una devaluación terrible, pero después de apoderarse de los bienes de los judíos y bueno, y apropiarse de los tesoros por toda Europa, terminaron viviendo muchos en una Alemania, en una Berlín, prácticamente que era un paraíso, hasta que la historia finalmente les tuvo que rendir cuentas, ¿no? Y lastimosamente mucha gente inocente que no tenía nada que ver con la guerra, de ambos bandos, eh, estoy hablando también de aquellos alemanes que de pronto no participaron y terminan siendo víctimas cuando viene la invasión rusa avanzando. Y van haciendo lo mismo, quemando, violando, asesinando y todo eso. Los horrores de la guerra. ¿Qué conclusión llego yo a todo esto? Creo que me parece más importante, estimados amigos, que un parlamento, que un congreso, que una representación del pueblo tenga en cierto modo dominio suficiente para evitar que estos líderes que de pronto por su narcisismo, por su chauvinismo, por su ansias de poder, por creerse superiores, por creer de que van a pasar a la historia en cuanto a derribar fronteras, anexarse países y convertirse en emperadores, yo creo que tiene que existir como una regulación donde un parlamento y un congreso evite estos excesos y estas atrocidades que pudieran llegar cuando un líder de algún país se extralimita, eh, le rinden como un culto al personaje y lo terminan obedeciendo como encantados, así como ese proceso de encantamiento que tenía Hitler. Tiene que haber un parlamento y un congreso que regule y si la persona en verdad no está 100% psicológicamente adaptada o confiable para el cargo que tiene, esa persona tiene que ser removida del cargo. Cuando se elimina el Congreso, entonces los militares
como mayormente en la historia, pues en la mayoría de los países, ellos se creen los dueños y señores por llevar las armas de llevar las riendas de un gobierno y hacerse de las riquezas de un país. Y eso ha sucedido mucho, en muchos países cuando eliminan el Congreso. Entonces, detrás de esos encantadores de serpiente, de masas, que hipnotizan las masas con su discurso, porque Hitler, según recuerdo yo los documentales, hasta hacía fotografía, tenía un fotógrafo que trabajaba su imagen sobre las poses y la forma de mover las manos y hablarle a la gente, ese era su trabajo. Pero detrás de cada líder de este tipo, siempre hay una institución, que es la militar, que es la favorecida ante estos dictadores. Cuando se extralimitan demasiado y cuando se divide la institución militar ante los excesos, es cuando esos dictadores terminan depuestos, derrocados de lo que están haciendo. A Hitler los propios militares en la operación Valkyria lo trataron de eliminar con la bomba que le colocaron allá en ese búnker. Se salvó de milagro porque la mesa lo protegió, aunque quedó bastante afectado, creo que paralizado, casi paralizado de un lado del cuerpo. Pero la guerra no terminó y mucha gente continuó muriendo. Debió haber sido neutralizado, en verdad. Neutralizado. Por esta razón, como estamos hablando del holocausto, no se debe permitir que un presidente esté por encima de un Congreso. Cuando las instituciones siguen al pie de la letra, dándole amplios poderes especiales a un líder político, suceden o despilfarro de los recursos de un país, como ha sucedido en el mío, en Venezuela, o sucede que sus sueños expansionistas como en el pasado, que viven en el pasado de construir imperios y dominar otras culturas y otros países y otros pueblos que son más débiles, como el grande tragándose el más pequeño, producen esos exterminios y esas atrocidades de eliminar etnias, eliminar pueblos, eliminar culturas, tratar de borrarlas del mapa, tal como está sucediendo en la guerra de Rusia y Ucrania. Quieren eliminar la identidad cultural completa de Ucrania como tal. Pero resulta que muchos países, estoy hablando del 2023, muchos países que se ven en el espejo de Ucrania dicen, hoy le toca a Ucrania, mañana le puede tocar Polonia, puede tocar Finlandia, puede avanzar, pues, puede avanzar eh, las ideas expansionistas del líder ruso, el país más grande del mundo. Entonces hay que detenerlo. Hay que buscar detenerlo y por esa razón eh, hay una resistencia en Ucrania que de estar solo ese país, ya que de tiempo hubieran perdido la guerra con los rusos, pero de una forma u otra lo han sostenido. Ha costado mucho dinero, pero han buscado que no se apropie Rusia, que no avance por toda la Europa. Ese es el problema de esos líderes, esos dictadores.
incluso que tienen muchos años en el poder, como es el caso de Putin. Entonces, lo de Hitler, lo de la purga contra los judíos, es una atrocidad, y contra los judíos, contra los gitanos, contra los comunistas y contra los polacos y contra, bueno, todas esas culturas que de pronto no son afines a la raza aria, bueno, corrían peligro. ¿Ustedes se imaginan que los nazis hubieran llegado a América Latina? Que hubieran triunfado, se hubieran adueñado de Europa, el África, de Rusia, que todo el mundo hubiera sido dominado y todo estuviera como el Imperio Romano, dominado por los nazis y llegaran a Latinoamérica, con más poderío bélico, militar, porque se adueñan de las riquezas y de los recursos para la construcción de armamentos, de equipos para atacar este continente. Estados Unidos se veía en ese espejo, se ve en ese espejo, y no se puede permitir. Hubiera habido exterminio, esclavitud, se apropian del agua, de los alimentos, de los recursos naturales, de la energía, del petróleo, de todo, de todo. Nuestra historia hubiera sido muy distinta. No le hubiéramos importado nada. Por eso es que hay que frenarlos a tiempo. Hay que frenarlos a tiempo. Eso no se puede permitir. O sea, como les digo, el pianista, la película El pianista, terminando ya este trabajo, demuestra los horrores que vivió el pueblo judío. Es un personaje que se salva porque en verdad era un artista famoso y reconocido en Polonia. Pero no todos corrieron con esa misma suerte. Muchos perecieron, muchos murieron. Muchos murieron. Y es importante tener fresco eh, o fresco en sí, recordar en nuestras memorias estos hechos del pasado y de la historia para no estar nosotros condenados a que se repita. Ahora estamos viendo, vuelvo y repito, ya para finalizar, porque el video se me está haciendo largo, para finalizar, que Rusia tiene que ser detenida, como les estaba hablando. Tiene que ser detenida. Mucha gente está muriendo. De ambos bandos, mucha gente inocente está muriendo. A medida que se alargue la invasión de Rusia a Ucrania y no se concrete, poco a poco va aumentando la resistencia dentro de su mismo país, que no quieren enviar a sus jóvenes a morir a Ucrania. Eso es lo que va a suceder. El tiempo está en contra de Rusia. Y se salva Ucrania y se salva la Europa occidental de un holocausto nuclear, es porque precisamente Rusia no es la única que posee armas nucleares. Y si se les ocurre a ellos proceder de esa manera con esas armas de exterminio masivo, las más peligrosas del mundo, van a tener una respuesta contundente, lamentablemente las mismas proporciones en que ellos actúen. Ellos lo saben.
pueden acabar hasta con la raza del planeta, pues. ¿De qué sirve un pueblo esclavizado si vas a arrasar con él, si lo vas a matar a todos? ¿A quién vas a esclavizar o vas a dejar el territorio lleno de radioactividad? Como el caso de la tragedia de la planta de Chernobyl. Bueno, estimados amigos, este es más o menos el análisis de la película El pianista. No me quiero salir mucho del tema, pero la conclusión final que yo puedo llegar en cuanto a la película y lo que hemos estado hablando, de como un recuento de la historia de la Segunda Guerra Mundial, es que nuevamente lo repito y lo llevo como analogía a mi país, Venezuela, que necesitamos en verdad un Congreso o un Parlamento equilibrado, o una Asamblea Nacional, que es la que existe actualmente en las leyes, pero se necesita un Congreso, incluso con su Cámara del Senado y todo bien equilibrado, que de tal forma regule el Ejecutivo Nacional sus acciones y su modo de proceder y gerenciar un país. Es decir, el Ejecutivo Nacional debería estar sujeto a los representantes del pueblo de un Congreso. Es el deber ser, en verdad. Porque vuelvo y repito, detrás de un narcisista, detrás de un líder que se cree un dios, hay muchos que se aprovechan de los privilegios que le da ese portaaviones, hablando metafóricamente, de ese líder para tener posiciones de privilegio, de poder, de ambiciones, bueno, los militares, en verdad, como les estoy diciendo. Tiene que haber un equilibrio entre los distintos sectores de la sociedad, lo civil y lo militar. Es lo que podemos decir para evitar estas tragedias. Estas tragedias. Bueno, estimados amigos, no quiero redundar más y repasar los puntos que ya abordamos. Voy a dejar la descripción tanto de la película como lo que acabo de leer en los links en la descripción de este video. Si en verdad te gustó, por favor regálame un like. Esto se lo dedico, este trabajo, al señor Jesús Godoy TV, Jesús Godoy TV, busquen ese canal, él es de Barquisimeto, Estado Lara. Regálame un like, por favor. Si quieres suscribirte al canal y apoyarme, ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete, por favor. Bienvenido sea, estimado. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor porque le llegaría a muchas más personas. A muchas más personas el mensaje que estamos hablando aquí. Moraleja, ¿cómo se controla estos dictadores expansionistas y que en verdad se les va el poder en la cabeza y se les nubla la mente? Con un buen Congreso y con un buen Parlamento equilibrado, no parcializado por un partido político, que por ejemplo que pertenezcan a un partido comunista, a un partido socialista en su mayoría. No, tiene que haber equilibrio, equilibrio de fuerzas, de las fuerzas sociales, y que exista gente que no se corrompa y que no se deje comprar sus valores por, por el Ejecutivo Nacional, que no venda sus principios, que no venda a su pueblo, el pueblo que lo eligió. Por eso que todas las elecciones son importantes, no solamente las presidenciales, sino también las de diputados, las de consejo legislativo que regulan
a los gobernadores de estado y los de la Cámara Municipal que regulan los alcaldes. Todos esos estratos tienen que ser eh, bien equilibrados y que estén los mejores representantes de cada poder, del poder público de cada país. Como te decía, mm, bueno, ya les hablé, si te quieres suscribir, si quieres compartir, se les aprecia y se les respeta todo. Este video lo hago a petición del señor Jesús Godoy TV. Muchas gracias por la sugerencia y por seguir el canal. Mm, no me queda más nada que decir que espero que hayan aprendido junto conmigo, porque yo también aprendo mucho de estos trabajos. Bendiciones para todos, estimados amigos. Muchas gracias por estar aquí. Bendiciones para todos.